Vale, vamos a desgranar esto. Si alguien afirma hoy en día, en plena era de los vídeos efímeros, del microcontenido y los algoritmos hiperrápidos, que la herramienta digital más poderosa para una marca es algo nacido a finales de los 90, pues, a ver, la gran mayoría pensaría que esa persona se ha vuelto loca. Totalmente. Sonaría a reliquia de la prehistoria de Internet. Exacto. Nos bombardean constantemente con la idea de que escribir artículos extensos en una plataforma propia es, digamos, una pérdida de tiempo. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando levantamos el capó de gigantes mediáticos como The New York Times, o Forbes, o incluso corporaciones como Coca-Cola, vemos que su imperio digital sigue basándose exactamente en esa misma estructura clásica. Un blog. Y bueno, desde luego que no es casualidad. Hoy traemos a la mesa el análisis de 3 manuales técnicos y estratégicos muy completos que diseccionan toda esta arquitectura interna. Nuestra misión en esta inmersión a fondo va mucho más allá de desmentir el mito de que los blogs han muerto. Claro, queremos ir a la sala de máquinas, ¿no? Eso es. Vamos a entender cómo funciona esto por dentro y, sobre todo, el por qué. Porque, en un panorama de sobrecarga de información brutal, poseer tu propia plataforma es prácticamente el único antídoto contra los caprichos de los algoritmos de las redes sociales. Y para entender cómo construir esa fortaleza digital, pues primero hay que comprender por qué merece la pena tanto esfuerzo, especialmente cuando abrir un perfil en una red social te lleva, qué sé yo, 5 minutos y te promete visibilidad inmediata. Claro, la inmediatez tienta mucho. Pero hay que viajar un momento a finales de la década de los 90, en Estados Unidos. Aquella época de los primeros cibernautas. Sí, cuando surgieron sitios web que funcionaban como diarios personales cronológicos. La gente opinaba ahí de tecnología, de política, y se asumió rápidamente que con la llegada masiva de las redes sociales, este formato iba a desaparecer. Que tenían los días contados, vamos. Esa era la predicción, sí, pero fallaba en un concepto técnico fundamental. Fíjate, la diferencia entre una página web estática y un ecosistema dinámico. O sea, un escaparate fijo frente a algo vivo. Exactamente. Al principio de Internet, la norma era la web estática, un escaparate inamovible, puramente informativo, y a los motores de búsqueda, a Google y compañía, pues no les interesan los escaparates polvorientos. Sus robots buscan novedad constante. Quieren contenido fresco. Eso es. Por el contrario, el blog, al ser dinámico, exige una actualización periódica con contenido original. Y esa frecuencia no solo crea comunidad, sino que manda señales continuas a los buscadores, logrando un posicionamiento SEO que una web estática jamás soñaría tener. El contraste es brutal. Hay una tabla comparativa en las fuentes que me ha parecido súper reveladora. Enfrenta el rendimiento de un blog frente a una página de Facebook. ¿Ah, sí? Los datos ahí son demoledores. Ya te digo, en el blog tienes control total de lo que publicas y de las analíticas. El alcance orgánico es 100% real, y la probabilidad de que alguien haga clic en un enlace es altísima, y posicionas en SEO. En Facebook, sin embargo, el alcance está limitadísimo, y los enlaces apenas se clican. Y el motivo detrás de eso es estructural. El modelo de negocio de una red social es retener a la audiencia dentro de su aplicación, para mostrarles publicidad. El algoritmo penaliza activamente cualquier enlace que intente sacar a la gente de ahí. Ya te hunden la publicación. Literalmente. Por lo tanto, el contenido en redes sirve para hacer ruido, difusión rápida, presencia, pero no puedes construir una base sólida sobre un terreno que penaliza la profundidad. Claro, yo comparo estar solo en redes sociales con estar de alquiler en un piso. El casero, que es el algoritmo, te cambia la cerradura mañana sin avisar. Un día llegas a miles de personas y al siguiente a nadie. Totalmente. Mientras que el blog es, pues, la casa en propiedad. Tienes las llaves y dictas las reglas. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿significa todo esto que las redes sociales son las enemigas absolutas del blog? Hay que abandonarlas. A ver, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es no. Son herramientas compatibles. Vale, no hay que elegir. No, para nada. El blog es el centro de mando. Es donde retienes, donde posicionas, y las redes son los altavoces. Te sirven para redirigir ese tráfico de forma natural hacia tu centro de mando. Entendido. Vale, pues el siguiente paso lógico, ya que sabemos que necesitamos construir esa casa propia, es elegir el terreno, las plataformas. Los documentos hablan de 4 grandes opciones. Así es. Opciones para cada tipo de estrategia, de hecho. Y hay que empezar por el rey absoluto, WordPress.
creado en 2003 por Muhlenberg y Little. El gigante indiscutible, vamos. Para ponerlo en perspectiva, hoy maneja el 27% de las webs mundiales. Espera, ¿el 27%? Eso es una locura. Unos 17 millones de sitios operativos. Y su verdadero poder son las 46.300 extensiones o plugins y los más de 4.100 temas de diseño. Es asombroso que un solo sistema gestione más de la cuarta parte de Internet. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Pero hay una trampa enorme para quienes empiezan. La confusión entre WordPress.com y WordPress.org. Es posiblemente la decisión más crítica. A nivel arquitectónico son universos paralelos. La versión .com es un servicio de alojamiento gratuito. O sea, te dan el espacio y ya está. Sí, y es muy fácil de usar. Pero el precio de esa comodidad es que no tienes control. Tienes un límite estricto de 3 gigabytes. Y no te dejan instalar esos miles de temas libremente sin pagar. Ni plugins. Y el dominio lleva la marca incrustada, claro. Exacto. En cambio, la versión .org es el software libre. Te lo descargas, lo instalas en tu servidor propio y tienes control absoluto. Claro, pagando tú el servidor y el dominio, obviamente. Exige más esfuerzo técnico, pero la casa es tuya. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien quiere huir de la técnica por completo? Los manuales señalan una segunda opción clásica, Blogger, nacida en el 98 y comprada por Google en 2003. Esa es la alternativa para quien busca inmediatez pura. Al estar respaldada por Google, no requiere saber nada de código. Es gratis, tiene ancho de banda ilimitado y una seguridad a prueba de bombas. Pero analizando la letra pequeña, yo veo un riesgo aterrador. Todo tu proyecto depende de una cuenta de Google. Si por un error algorítmico o lo que sea te cancelan la cuenta, tu blog desaparece en segundos sin dejar rastro. Es el precio de estar en un ecosistema cerrado. Y tiene límites fuertes, ojo. Solo te permite un máximo de 10 páginas estáticas. Vamos, que para un negocio serio parece un castillo de naipes. Si vas a largo plazo, desde luego. Luego tenemos una tercera opción muy distinta, creada en 2007 y comprada por Yahoo en 2013. Tumblr. Ah, Tumblr. Fascinante porque es un híbrido entre blog y red social, ¿verdad? Sí, con unos 25 millones de usuarios, generando 113 millones de publicaciones al día. Madre mía. Y una audiencia muy joven, sobre todo en Estados Unidos, entre 13 y 21 años. Pero fíjate en sus restricciones. A ver. Solo permiten subir un audio de 10 megabytes al día, y el vídeo está limitado a 5 minutos máximos. 5 minutos. Pero si hoy en día se suben películas enteras a Internet, ¿por qué poner barreras tan estrictas? Pues porque no son limitaciones técnicas reales, son decisiones de ingeniería social. Al limitar el peso y la duración, fuerzan a la comunidad a crear contenido rápido, ligero y muy viral. Ingeniería social a través de megabytes. Qué brillante. Y para cerrar las plataformas está Overblog, europea, de 2004, con unos 20 millones de usuarios. Su magia es que se actualiza sola a partir de las redes sociales del usuario. Sí, es como un agregador. Pero, y esto es crucial, los manuales lanzan una advertencia estratégica sobre todas estas opciones gratuitas. El impacto en la imagen de marca. Que lo barato sale caro al fin y al cabo. Totalmente. Un dominio que termina en .blogspot.com o .wordpress.com sumado a publicidad que no controlas, destruye tu credibilidad. Das imagen de amateur. Exacto. Si no das el salto al pago, transmites que no apuestas por tu propio proyecto. Pierdes autoridad antes de que lean la primera palabra. Tiene toda la lógica. Vale, asumamos que hemos elegido bien. Tenemos el terreno. Ahora toca entender la arquitectura interna de esta casa. Los textos dividen todo en dos áreas. El panel de control, o backend, y el menú de navegación, el frontend. El backend es la sala de máquinas, donde están los ajustes y todo eso. Pero lo que me llama la atención es la separación estricta que hacen entre páginas y entradas. Es vital entender eso. Las páginas son los cimientos estáticos, contenidos atemporales. Como la sección de contacto o el quiénes somos. Exacto. No cambian. Pero las entradas, que son los artículos, son el contenido dinámico. Tienen fecha, se ordenan cronológicamente y buscan generar interacción. Y el puente que une todo esto es el menú de navegación, que dicen que debe ser intuitivo, simple, adaptable a móviles y, por favor, sin musiquita ni ruidos molestos. Importantísimo eso. Pero aquí quiero lanzar un debate. Con Google, hoy en día la gente busca algo, hace clic en un artículo específico, lo lee y se va.
casi nadie entra por la puerta principal de la web para usar el menú. Entonces, ¿sigue siendo tan vital tener un menú perfecto? Lo fascinante de esto es que la intuición nos vuelve a engañar. Los documentos citan un estudio de Forrester que es demoledor. Atiende estas cifras. A ver, El 50% de las ventas potenciales se pierden única y exclusivamente porque los usuarios no encuentran la información. la mitad del negocio perdido por el menú. Y empeora. El 40% no vuelve jamás si esa primera impresión es mala. El motivo psicológico es el coste cognitivo. Cuando alguien llega por Google, aterriza desorientado. No sabe dónde está. Claro, no ha visto la portada. Exacto. El menú reduce esa ansiedad. Le indica el contexto, la autoridad del sitio. Si el menú es un caos, el usuario desconfía y rebota de vuelta al buscador. Es la columna vertebral de tu credibilidad. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Bien, pues pasemos a la joya de la corona. El arte de escribir los posts, las entradas. De nada sirve una arquitectura preciosa si no hay productos de calidad en el escaparate. La supervivencia depende de lo que publicas, totalmente. Y aquí nos presentan el ciclo del contenido. Atrae, fideliza y encanta. Suena muy poético, pero enfrentarse a la pantalla en blanco es el terror de cualquiera. El famoso síndrome de la página en blanco. Pero dan herramientas muy pragmáticas para vencerlo. Sí, leer otros blogs de tu sector, hacer lluvias de ideas constantes y usar plataformas analíticas como BuzzSumo. Que es clave para saber qué temas están generando debate real en las redes. No se trata de esperar a las musas. Y luego está la anatomía del post en sí. Un buen título, introducción, desarrollo, conclusión, enlaces y multimedia. Pero espera, que aquí hay una regla de oro que me dejó alucinado. La de la extensión, ¿no? Sí. Dicen, y lo marcan como norma estricta, que los artículos deben tener entre 5 y 10 párrafos, y que ningún párrafo puede superar las 6 líneas. O sea, ni muy corto ni muy largo. Vale, detengámonos ahí. Eso es casi una fórmula matemática para retener la atención humana. Y lo es. Responde a cómo leemos en pantallas iluminadas, sobre todo en móviles. El ojo humano no lee una web como si fuera una novela, la escanea. Buscas negritas, palabras clave. Exacto, y espacios en blanco. Si pones un bloque de texto enorme, generas fatiga visual al instante y la gente huye. Y supongo que si es muy corto, de 2 líneas, parece que no tiene rigor. Claro, parece ignorancia. Así que esos 5 a 10 párrafos de 6 líneas te dan un ritmo ágil, pequeñas recompensas visuales que hacen que sigas bajando por la pantalla. Pura psicología. Y una vez redactado, toca organizarlo. Hablan de categorías y etiquetas. Las categorías serían como grandes archivadores, las secciones temáticas, y las etiquetas las palabras clave. Sí, y fíjate qué curioso. En WordPress, las categorías vienen por defecto, integradas en el sistema. Pero en Blogger no existen. Tienes que hacer un truco rarísimo usando un gadget visual de etiquetas para simularlas. Lo cual demuestra que las plataformas gratuitas acaban limitando tu crecimiento. Y bueno, tras publicar llega el contacto con el mundo real. Los comentarios exigen moderación absoluta. Tienes que aprobar, filtrar el spam y eliminar sin piedad cualquier comentario tóxico. Porque si no, las malas hierbas asfixian el debate. Pero hablando de asfixiar, esto plantea una pregunta importante sobre un error que destruye blogs enteros y que mencionan mucho. El síndrome del cajón desastre. Uf, sí. El error de escribir de todo un poco. Un día hablas de finanzas, el miércoles pones una receta de tarta de manzana y el viernes críticas de cine. El síndrome de Diógenes digital, lo llamo yo. ¿Por qué es tan malo? Porque destruye tu autoridad semántica. Si mezclas todo, el lector que vino por las finanzas no vuelve por la receta. Y a nivel de Google, sus robots analizan tu web para saber en qué eres experto. Si ven un caos temático, te consideran irrelevante y te hunden en las búsquedas. Vamos, que la especialización es innegociable. Quien mucho abarca, poco posiciona. Así es. Pues haciendo un resumen rapidísimo de todo este recorrido, hemos visto cómo los blogs son los verdaderos pilares de la web, mucho más fiables que el espejismo de las redes sociales. Hemos recorrido desde la potencia de WordPress hasta plataformas como Blogger o Tumblr. Hemos analizado su arquitectura interna, las páginas frente a las entradas dinámicas, la importancia vital del menú Y la ciencia, casi matemática, de crear contenido que atraiga y retenga, huyendo del cajón desastre. Pero para despedir esta inmersión a fondo, quiero dejar una semilla en la mente de la audiencia. A ver, cuéntame. Sí, como dicen estos manuales, el éxito recae en crear contenido original, de calidad, para combatir el exceso de información.
¿Qué va a pasar en los próximos años cuando Internet se inunde de artículos de blog generados automáticamente por inteligencia artificial? Uf, es un debate inmenso. Claro, porque la IA te clava la métrica de los 5 párrafos y las 6 líneas en un milisegundo. Quizás esa comunicación personal, esa imperfección humana y las anécdotas reales de las que hablan las fuentes sean lo único que no se pueda programar. Convertiría la voz humana auténtica en el activo más valioso de la red. Exactamente. ¿Estaremos listos para ese cambio de paradigma? Queda ahí la reflexión para quienes nos escuchan. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Nos escuchamos en la próxima inmersión a fondo.